poderles tener en esta tarde, podernos ver, saludar y sobre todo juntos compartir el nombre del Señor. Que Dios me les bendiga. Bueno, una muy cordial bienvenida a Johnson, a Margelis y a Leymar. El Señor les bendiga. Muy bienvenidos. También quiero saludar a Yuranis Camargo. ¿Dónde está Yuranis? ¡Ay, bienvenida! El Señor te bendiga. También a Daniel Andrés. Por ahí está Daniel, el niño y el joven. El Señor te bendiga. Qué pena no logré entender. Y a Edison también está por allá atrás. Dios te bendiga. Bienvenidos. Sean muy bienvenidos. Igual todos ustedes, Oscar, mi hermano, con su esposa y con la hermana Nelly, su suegra, el Señor les bendiga. Bienvenidos. Damos a Dios adoración y alabanza. Este es un viernes especial. Es un viernes que apartamos para hablar del Señor Jesucristo. Normalmente hablamos desde los evangelios acerca de Jesús. Vamos a hablar de Jesús, pero no desde los evangelios, sino desde la perspectiva del Antiguo Testamento en esta tarde. Yo me siento un poco nervioso porque no es un sermón tradicional para un día como hoy. Un día como un Viernes Santo, no es un sermón tradicional, pero sí les prometo que vamos a hablar de Jesús, de Jesús, de Jesús y de Jesús y de su ministerio. Es lo que vamos a hacer. Así es que, por favor, abramos nuestras Biblias en Zacarías capítulo 10. Zacarías capítulo 10, versículo 3 y versículo 4. Incluso hoy no terminaremos de estudiar estos versos. Es muy posible que tengamos 4 sermones de estos 2 versículos. Los continuaremos los domingos. Será nuestra nueva serie de sermones para los domingos. Pero comenzaremos hoy una serie de títulos, los títulos de Cristo en el Antiguo Testamento. Los títulos de Cristo en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 10, versículos 3 y 4 lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Amén. Señor Jesús, ahora pedimos que, por favor, nos des tu sabiduría para comprender tu palabra. Para todos el poderla escuchar y ponerla en práctica. Para mí el poderla exponer con gracia, con poder de lo alto, con claridad, la que da tu Santo Espíritu. Para todos el poder oírla, porque se ha de discernir espiritualmente. A la mente carnal, para la mente carnal es una tontería, es una bobada. Pero Señor, si no somos tocados por tu Santo Espíritu, Señor, no miraremos, no comprenderemos y no admiraremos las maravillas de tu ley, Señor. Habla en nuestros corazones y que nuestra fe pueda estar firme sobre la roca, nuestra fe pueda estar firme sobre el Señor Jesucristo, nuestra fe pueda estar cimentada sobre aquel que es nuestro Señor, sobre aquel que es nuestro Salvador. Padre, te bendecimos, Padre, te exaltamos y te glorificamos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. El texto de esta tarde está enmarcado para la nación de Judá. En la época en que Zacarías está profetizando es la época posterior a la deportación babilónica. Están reconstruyendo el templo.
Pero el pueblo está desanimado porque sus líderes, porque sus jefes los habían explotado. Sus líderes, sus jefes habían cobrado muchos impuestos, los habían expropiado de sus tierras y ellos estaban en una situación bastante apremiada. Así es que el Señor los está animando. Para que se corrijan, el Señor los está animando para que busquen de Él, para que reconstruyan el templo, y lo que va a hacer es prometer el Mesías, promete el Redentor, promete el Sustentador, pero lo hace con unos títulos bien especiales. En nuestro pasaje de esta tarde está prometiendo el Mesías que va a ser primero que todo la piedra angular, luego será la clavija, luego será el arco de guerra y luego el apremiador, que podríamos traducirlo como Señor de señores. Hoy nos centraremos tan solo en el título de la piedra angular. Por eso vamos a desarrollarlo en 4 sermones, porque vamos a explorar a través de toda la Escritura qué es la piedra angular y por qué se le ha designado al Señor Jesucristo, a nuestro Mesías, la piedra angular. ¿Por qué se le designa? También, ¿qué enseñanza tiene para nosotros? Y como desea Dios que respondamos a su revelación, a su enseñanza, al llamar a Jesús la piedra angular. Hay personas que les gusta explorar acerca de las piedras. ¿Hay alguien aquí que le guste explorar las piedras? ¿No? Bueno, no hay. Eso es algo como rarito. ¿A ti te gusta, Johnny? Está bien, qué bueno. La ciencia que estudia las piedras se llama petrología. Petrología es el estudio de las piedras. Hoy vamos a hacer petrología bíblica. ¿Está bien? Vamos a estudiar la piedra del Señor Jesucristo. Vamos a estudiar la piedra viva que es el Señor. Piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? ¿Qué era y cómo se utilizaba la piedra angular? La piedra angular, mis queridos hermanos, siempre hace referencia a una edificación, a una construcción. No es como la peña de Oreb. La peña de Oreb hace connotación al lugar donde Israel recibió agua. Una piedra angular es una piedra de construcción. Habían por lo menos en la antigüedad 3 piedras angulares, 3 tipos de piedra angular. La primera, la que se ubicaba en las esquinas de una construcción. Se ponía en el cimiento una piedra en forma de L, formando un ángulo de 90 grados absolutamente, sin ninguna clase de desviación. Una piedra bastante dura. Una piedra grande porque uniría los 2 muros que están en la esquina. Una piedra bien derecha para que no ocurriese ningún tipo de desviación. Si no formaba los 90 grados, si estaba uno de los ángulos más corriditos o más centraditos, la edificación se vería fea. La distribución de la casa estaría mal hecha. Los muros no estarían bien compenetrados unos con otros, porque la piedra angular recibía en toda la esquina la casa, la muralla, el palacio, el templo, lo que se fuese a edificar estaría allí con la piedra angular. Cada piedra de la esquina, desde la cimentación hasta el techo, era una piedra angular, siendo la más fuerte la de la base. ¿Entendimos cuál era la primera piedra angular? Sí, la de la esquina. Habían 3 tipos. El segundo tipo. Antiguamente se usaban mucho las construcciones en arco.
Y usted puede fijarse en las construcciones griegas, en las construcciones romanas, o para agruparlo en un solo grupo, en una sola palabra, la construcción greco-romana tenía arcos, pero la piedra del centro del arco, la de arriba, este es el arco, y la de arriba tenía el corte preciso y la dureza precisa para soportar todo el arco, todo el dintel de la puerta de la entrada. Esa era una piedra angular con unas medidas exactas. La primera piedra tenía medidas exactas, la del arco tenía una dureza perfecta para soportar todas las demás piedras del arco, y hay un tercer tipo de piedra angular, y sería la piedra que se colocaba en la cúspide de una torre. En las construcciones del Antiguo Oriente y del Cercano Oriente se edificaba una torre, no redonda, porque esa no es herencia greco-romana, una torre normalmente cuadrada, y se ponía una sola piedra para que cubriese la torre, la más bonita, la de mejor color, la de mejor calidad, la piedra más perfecta, la que todo el mundo mirara y dijera: qué torre tan hermosa con esa piedra tan preciosa allí arriba. Qué majestuosidad de torre con esa piedra tan maravillosa. Así es que esta piedra en la cúspide de la torre era una piedra de gran hermosura. La de la esquina con medidas perfectas, la del arco con una dureza perfecta para soportar, y la de la torre con una belleza admirable, con una belleza majestuosa, para que todos pudieran ver cómo se coronaba de hermosura esa preciosa torre. Ahora, Cristo es la piedra angular, pero ¿de cuál piedra se refiere la Biblia? ¿La de la esquina, la del arco o la de la torre? Los tres tipos de piedra. La Escritura, cuando habla de la piedra angular, habla de los tres tipos de piedra, solo que hay que ser bastante cuidadosos con la lectura que estamos haciendo y qué desea el Señor anunciar cuando es la piedra de la torre o la de la esquina o la del arco. ¿Qué enseñanza puede traer y cómo puede hablar Dios a nuestras vidas? Así es que una piedra, recuérdelo, medidas exactas, una piedra con dureza exacta o una piedra de perfecta belleza, mis queridos hermanos. Así es que en Zacarías capítulo 10, versículo 4, está diciendo que para consolar y salvar a su pueblo, Dios traerá la piedra angular. Y lo primero que entendemos de esa piedra angular, allí basados en este texto, es que saldrá de la tribu de Judá. Cuando dice de él saldrá la piedra angular, ese de él es la tribu de Judá, está proveniendo de una región geográfica y de un pueblo especial. La piedra angular, que es Cristo, viene de la tribu de Judá. Pero las piedras no son vivas. Y nada de lo que está describiendo allí puede relacionarse fácilmente con una persona. Sin embargo, al estudiar el Antiguo Testamento, vamos a mirar Isaías capítulo 8, versículo 14. Lo primero que entendemos allí es que la piedra es una piedra que es una persona. Y que la piedra es una persona divina, que la piedra no es un Dios con D minúscula, sino que Dios Jehová de los ejércitos es la piedra. Por contexto, leyendo desde Isaías capítulo 8, versículo 13, está hablando Jehová. Y cuando dice, entonces Él será, sabemos que ese Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces Él será por santuario
pero a las casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. No quiero profundizar mucho en este texto, pero lo primero que debemos extraer de este texto es que la piedra es una persona, vuelvo y lo repito, y que la piedra es la persona de Jehová, es una persona divina, es la persona divina, es lo que debemos extraer, mis queridos hermanos, allí. La persona es Jehová, el Redentor de su pueblo. Pero la profecía debe afinarse aún más. Y el conocimiento de Cristo Jesús debe fortalecerse aún más. Y vamos a dirigirnos, por favor, porque vamos a explorar todas las profecías de la piedra angular. Es lo que vamos a hacer en esta tarde. Un poco de petrología bíblica, estudiar las profecías de la piedra angular. Y vamos a dirigirnos, por favor, a Isaías capítulo 28, versículo 16. 28:16 de Isaías. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Miren qué montón de características tenemos aquí ya de la piedra. Está puesta en Sión. La piedra no ha sido edificada en Argentina, no ha sido edificada en Estados o puesta sobre Estados Unidos, sobre Arabia Saudita, ni sobre todo Israel, sino que la piedra ha sido puesta sobre Sión. Sión es el monte donde se edificó la ciudad de Jerusalén. Y cuando vamos escudriñando un poco más la Biblia, Sión y Jerusalén son ciudades intercambiables, mis queridos hermanos, son nombres intercambiables. La piedra ha sido puesta sobre la ciudad de Jerusalén, mis queridos hermanos. Dios promete establecer a Sión como un cimiento sólido, estable y perdurable, una zona geográfica. Lo siguiente que diremos de la piedra es que ha sido puesta como fundamento para el plan de edificación de Dios. Implícitamente, la piedra angular es una piedra de edificación. Implícitamente podemos descubrir, Dios está edificando, Dios está construyendo, Dios está levantando algo, mis queridos hermanos, y Dios ha establecido el fundamento. Por tanto, dice: yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Lo que podríamos descubrir allí, mis queridos hermanos, es que es una piedra seleccionada por Dios, una piedra establecida por Dios, una piedra lo suficientemente fuerte para soportar lo que Dios desea edificar, para soportar los embates del tiempo, para soportar los embates del clima sin resquebrajarse. Y esta piedra se describe como estable, permanente e inconmovible. La piedra ha sido probada y ensayada por Dios. La piedra del cimiento no podría ser una piedra boba. Si han escuchado el término piedra boba, tú la golpeas y de inmediato se desmorona. Tú la remojas y la dejas en remojo una semana y la piedra se deshace. Esta piedra ha sido probada por Dios. Dios ha probado esta piedra. Su calidad no la ensayó el hombre, su calidad la ensayó Dios mismo para que funcione allí en su propósito. Ahora, lo que Dios ha aprobado, jamás los hombres debemos desaprobar.
Lo que Dios ha establecido como bueno, jamás los hombres podemos decir, no me sirve, debo desecharla. Lo que Dios pone por firme soportará todos los problemas que enfrentará. Y la edificación que Dios hace enfrenta problemas, enfrenta ataques, pero la piedra ha sido probada por Dios y va a resistir. Y en eso podemos tener ahora seguridad. Ahora, la piedra también es angular. Y recuerden, una piedra angular posee medidas exactas, establecidas por Dios y no por el hombre. Medida con la regla de Dios, con la escuadra de Dios, y no medida con la regla o la escuadra del hombre, mis queridos hermanos. Esta piedra cumple con los estándares de calidad de Dios, va a encajar en cada uno de los muros que Dios va a establecer sin desviación alguna y para el santo propósito que Dios ha establecido. Ahora, lo último que diré basado en este texto es que la piedra es preciosa. Una piedra angular no era preciosa, una piedra angular de la esquina. Pero cuando se describe como una piedra preciosa es porque va a ser la cúspide del plan de edificación del Padre Celestial. Cuando se dice que la piedra es preciosa es porque esta piedra es digna de ser la corona de toda la edificación, puesta en la torre, en su cúspide, para ser admirada por todos y para que todos glorifiquen la edificación que Dios ha hecho o glorifiquen a esa piedra angular. Y luego nuestro pasaje dice, el que creyere, ¿qué dice la palabra del Señor? El que creyere, no se apresure. Una piedra completamente segura para el inicio, para el avance y para el fin de la obra. Absolutamente segura para el inicio de la vida espiritual, segura para el avance de la vida espiritual y segura para el final de la vida espiritual. Así es que podemos estar tranquilos, seguros y descansados por completo en la roca que es Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Y yo diré, la edificación de la obra es la salvación de la iglesia. ¿Qué está edificando el Señor? Está programando la salvación de tu vida, está programando la redención de su pueblo, mis queridos hermanos, y el fundamento inicial de tu redención se llama Cristo Jesús, el fundamento sobre el cual continuará tu vida espiritual se llama Cristo Jesús, y la meta a la que llegaremos, donde está la cúspide, la corona de todo lo que Dios está haciendo, es nuestra salvación, nuestra glorificación. Así es que si tú no has conocido a Cristo Jesús, puedes estar seguro en Él, que es la roca de la eternidad. Si tú llevas 10 años, 15 años en la vida espiritual y sientes desánimo y sientes tambalear, el cimiento que tú necesitas se llama Cristo Jesús. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Para dar la gloria y la honra y la alabanza a Cristo Jesús, porque seremos hechos a su imagen y a su semejanza. Mis queridos hermanos, en la iglesia, desde el principio, durante y hasta que llegue el fin, en la iglesia, Cristo recibirá la honra, el honor y la alabanza. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él es la piedra. Pero vamos a continuar ahora en el Salmo 118, versículos 22 y 23. No hemos tocado el Nuevo Testamento todavía, y allí la revelación se amplifica más. Pero en el Salmo 118, versículos 22 y 23 dice:
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Aunque la piedra ha sido perfecta, aunque la piedra ha sido medida por los estándares de calidad de Dios, puesta por Dios, escogida por Dios, aunque la piedra es preciosa a los ojos de Dios, perfecta para sus propósitos, los hombres en su necedad han decidido desechar la piedra. Y aunque los hombres han desechado la piedra, eso no significa que el plan de Dios, que el diseño de Dios no se cumplirá, porque dicen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Ha venido a ser una piedra que sirve de cimiento, ha venido a ser una piedra que entreteje todos los muros de la edificación y ha venido a ser la cabeza puesta en la torre, y eso es cosa maravillosa a nuestros ojos, porque el Hijo del Hombre fue vituperado, el Hijo del Hombre ha sido denigrado. El Hijo del Hombre ha sido honrado de forma no adecuada durante esta semana, con procesiones, con penitencias y con cuestiones idolátricas, y aún así el Hijo del Hombre es establecido como la cabeza del ángulo, mis queridos hermanos. Establecida por Dios, probada por Dios, ensayada por Dios, y en nuestra necedad la desechamos. ¿Seremos más sabios nosotros que Dios? Por supuesto que no. Y aunque los hombres la han desechado y la han menospreciado y la tengan como para la basura, mis queridos hermanos, queridos, vemos que el Señor viene con poder y gloria. Y aunque fue crucificado, abofeteado porque lo desecharon, colgado en una cruz, juzgado como un ladrón, sufriendo la pena capital de los romanos y teniendo una muerte maldita, porque maldito es todo aquel que fuere colgado en un madero, también esta profecía del Salmo 118 anuncia la gloria del Salvador, resucitando Cristo Jesús al tercer día, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en él crea jamás sea avergonzado. Bendecimos y glorificamos el nombre del Señor. Amén. Continuamos. ¿Está bien? Vamos a continuar. Vamos a avanzar en las profecías, pero vamos a remitirnos ya al Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 42. Allí el propósito de la piedra angular es mostrado de manera mucho más amplia, con implicaciones mucho más profundas, que yo no quisiese desviarme mucho del tema. Aquí quedaríamos toda la noche, pero sí quiero que las consideremos. Nuestro pasaje está enmarcado, San Mateo capítulo 21, está enmarcado en la parábola de los labradores malvados. Un hombre, padre de familia, construyó una viña, le puso vallado, es decir, una cerca de piedras, le hizo una torre de vigilancia, le hizo un lugar donde depositar las uvas, pisarlas, exprimirlas para comenzar
hacer el vino. Y cuando era el tiempo, porque él hizo esta viña y la arrendó, y cuando era el tiempo de reclamar el producido, de reclamar el dinero que le correspondía, envió su mensajero, a unos golpearon, a otros apedrearon y los mataron. Por último, envió el padre de familia a su propio hijo, y aquellos a quienes había arrendado la viña dijeron: este es el heredero, tomémoslo y matémoslo para que la herencia sea nuestra. ¿Qué hará el padre de familia con estos hombres? Y los fariseos que le oían dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Dijeron los mismos fariseos en el versículo 41. Y lo que va a ocurrir allí en San Mateo capítulo 21, versículo 42, es que la profecía de la piedra, Cristo la va a aplicar sobre sí mismo, así como aplicó en San Lucas capítulo 4 la profecía del Espíritu de Jehová para proclamar el año agradable y libertar a los cautivos. Ahora, en la misma manera, en ese mismo sentido, Jesús aplica sobre sí mismo la parábola o la imagen de la piedra angular. San Mateo 21, 42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 43. Por tanto os digo, y miren ahora la amplificación: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente, que produzca frutos de él. Hasta ahora no se había mencionado nada de esto en la piedra angular. Y el Señor está tomando ahora dos profecías, una de Zacarías 10:4 de Isaías capítulo 28 versículo 16, y la está uniendo con una profecía de otra piedra que hasta ahora no habíamos mencionado y que no es llamada piedra angular, pero que sale también de Daniel capítulo 2, una piedra que es desprendida de un monte y tumba a todos los reinos de la tierra. Y miren: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vamos a retomar qué aprendemos de aquí. Que la piedra es una persona. Jesús aplica la profecía sobre sí mismo. Que Jesús es el Mesías, la piedra preciosa prometida por Dios mismo. Pero que la piedra será desechada por los edificadores y se anuncia el sufrimiento del Señor Jesucristo. No fue algo al azar que las personas gritaran: suelta a Barrabás y a este crucifícame. Porque los incrédulos, los líderes religiosos que confiaron en sus propias capacidades, en sus propias virtudes, menospreciaron el fundamento establecido por Dios. Y lo que Dios llamó precioso, ellos lo llamaron malo, aborrecible, y lo crucificaron y lo pusieron sobre un madero. Pero al mismo tiempo la profecía nos está diciendo que el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, porque Él ha de resucitar al tercer día para ser establecido como la cabeza del ángulo.
Pero también este pasaje nos está diciendo de la historia y del plan de redención del mundo entero. La piedra preciosa y la piedra angular, desde la perspectiva del Señor Jesucristo, no es solo el Mesías, el fundamento redentor de Israel, el fundamento redentor de su pueblo, sino que la piedra angular es también la piedra donde se basa toda la historia de la humanidad. Es la piedra donde está basada todas las eras, todas las épocas, toda la historia del mundo entero y sobre todo la historia de redención de la iglesia, la historia de redención de tu vida, de mi vida, hasta que el reino de Dios sea consumado. Vuelvo y leo San Mateo capítulo 21. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El Señor Jesús está hablando ahora de una piedra que está golpeando. El Señor Jesús está hablando de una piedra que está derribando y que está desmenuzando, tal y como aparece una piedra en Daniel capítulo 2 versículos 34 al 35. Vamos allí rápidamente y vamos a hacer una mención rápida del libro de Daniel sin desviarme mucho del tema, pero vamos por lo menos a mencionarlo porque esta imagen y esta palabra viene de allí de Daniel 2:34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene un sueño y ve un muñeco, una estatua inmensa, la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro. Y sabemos por el libro de Daniel que esta era la historia de la humanidad y los reinos que vendrían sobre la tierra. Pero lo que quiero mencionar aquí es que sobre todos esos reinos vino una pequeña piedra tan poderosa que derribó todos los reinos del mundo, los desmenuzó, los hizo añicos y se estableció por los siglos de los siglos para permanecer por todas las épocas, por todas las edades, por todos los tiempos. Vamos a mirar Daniel 2, 44 y 45. Dice: y en los días de estos reyes el rey del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino de cada otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Y Jesús asume esta profecía en San Mateo capítulo 21 para decir que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos se ha inaugurado con su venida,
y está siendo desarrollado, y llegará un momento en que Cristo Jesús vuelva por segunda vez y los reinos de los hombres serán todos destruidos, pero el reino de Cristo Jesús está establecido sobre una piedra angular, sobre una piedra escogida por Dios, sobre una piedra preciosa, llena de la gracia, llena de la misericordia de Dios, mis queridos hermanos. Pero la profecía tiene una advertencia. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. No quiero que olvide la profecía o la parábola, de los labradores malvados, que tomaron los mensajeros de Dios, se burlaron de ellos, que miraron a los profetas, los apedrearon, los mataron, que luego miraron al Hijo, el heredero de todo, lo menospreciaron y lo mataron colgándolo en un madero. Porque lo que está haciendo el Señor ahora es llamar al arrepentimiento y decirnos: no podemos menospreciar el fundamento establecido por Dios, no podemos menospreciar la roca establecida por Dios, no podemos menospreciar el reino de Dios y quedar impunes, sino que este es un llamado a abandonar nuestra soberbia, es un llamado a abandonar nuestras malas acciones, nuestra burla, nuestra soberbia hacia las cosas santas y sobre todo al Rey de Gloria. No podemos menospreciar a Cristo y quedar impunes. Así es que el mensaje en este pasaje es un mensaje también de arrepentimiento. Podríamos pensar en el estado actual de Colombia y del mundo entero, como los hombres están compitiendo por el poder y por gobernar a Colombia, y como muchos otros hombres están compitiendo, y las élites sociales y familiares, por controlar el mundo y por gobernar el mundo y por derrocar gobiernos. Llegará el día en que solo habrá un rey llamado Cristo Jesús, y que el reino de Dios no es de este mundo, que el reino de Dios se está implantando en los corazones de las personas por medio del Evangelio, que el reino de Dios se está aumentando cada día más, se está desarrollando y llegará a su finalización, a su pleno establecimiento cuando Cristo Jesús venga. Pero ahora el mensaje para los hombres es: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Has creído en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Amén. La piedra angular ha sido establecida como el único camino para salvación. Y luego la profecía de la piedra angular no solo es desarrollada por Cristo, sino también por los apóstoles. Y vamos a observar tan solo dos citas más para finalizar en esta tarde. Y vamos a mirar el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 10 al 12. En esta ocasión los apóstoles estaban siendo interrogados porque habían sanado a un cojo. En la puerta del templo había un cojo de nacimiento
Pedro y Juan iban al templo a orar. Y aquel coquito estaba pidiendo limosna. Pedro le responde: no tenemos plata, no tenemos oro, mas tomándole de las manos le levantó y le dijo: en el nombre del Señor Jesús, levántate ya. Había gran escándalo en el templo porque el milagro había sido bastante llamativo, mis queridos hermanos, y ahora están interrogando a los apóstoles, y aquellos fariseos eran los mismos que habían crucificado a Jesús. No había pasado mucho tiempo, habían pasado quizás unos 2 meses desde que Jesús había sido crucificado, cuando ocurrió este maravilloso milagro. Y habla el apóstol Pedro diciendo: sea notorio a todos vosotros, Hechos 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros ¿qué? Crucificasteis, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pero sigue diciendo el apóstol Pedro: este Jesús es la piedra que reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y leamos Hechos 4:12 juntos, es hermoso. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Texto maravilloso. Y está relacionado con la profecía de la piedra angular. Los que crucificaron a Jesús son todos aquellos que edifican su vida lejos de la roca angular. Todos aquellos que no han creído que Jesús es el Redentor, que Jesús es el Mesías. Todos aquellos que menospreciaron la piedra escogida por el Señor son los que viven en incredulidad. Pero, mis queridos hermanos, todos aquellos que rechazan a Jesús deben entender que su vida se convertirá en un tropezadero en el sentido espiritual. Y desechan a Jesús y empiezan a creerle al horóscopo. Y rechazan a Jesús y comienzan a creerle a las oraciones a los ángeles. Rechazan a Jesús y comienzan a creerle a algún gurú, o creerle a una estampita, o creerle a una oracioncita a San Onofre, o a San yo no sé qué cuántas cosas habrá. Tropezadero tras tropezadero tras tropezadero en la vida espiritual. Nadie puede rechazar a Jesús y decirle a Jesús: más tarde, cuando esté viejo, cuando tenga 80, yo lo pienso hacer. Nadie puede decirlo de esta manera y no sufrir las consecuencias y tropezar y tropezar y tropezar en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado en los cielos o bajo el cielo y en la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el mundo de hoy se habla mucho de la inclusión. Y hay cosas muy buenas de la inclusión, y en la iglesia nos gusta practicar la inclusión desde el principio, antes de que los hombres cayeran en cuenta de ello. Porque el evangelio es para toda lengua, para toda tribu y para toda nación. Los amarillos caben en la iglesia,
Los amarillos son los asiáticos. Los rojos caben en la iglesia, como muchas razas rojas de los hindúes. Los europeos caben en la iglesia, los de raza negra caben en la iglesia, y nosotros los mestizos, que no tenemos raza, que somos cualquier cosa, cabemos en la iglesia. Mis queridos hermanos, aquí no importa si usted es rico o pobre, cabemos en la iglesia. Aquí no importa, mis queridos hermanos, si usted sabe leer o no sabe leer, cabemos en la iglesia. Si tiene platica en el bolsillo o si no tenemos platica en el bolsillo, caben en la iglesia, mis queridos hermanos. Si es sordo, en la iglesia, bienvenido. Si es ciego, en la iglesia, bienvenido. Si le falta un ojito, una mano, en la iglesia, bienvenido. Pero hay algo donde la iglesia no reconoce la inclusión, sino que es exclusiva. En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo Jesús, la piedra angular, el único cimiento firme, precioso, establecido por Dios, no por los hombres. Y Jesús está llamando: arrepentíos de vuestros pecados, convertíos de vuestras maldades y creed en Jesús, el único que ha dado su vida para salvar al pecador. ¿Cuántos dicen amén a esto? El cristianismo es la exclusividad. ¿Cuál exclusividad? Un único Salvador, ningún otro. Y en ese sentido, mis queridos hermanos, no podemos tener otro cimiento, otra piedra. No podemos llamar como corredentor o corredentora a ninguna otra persona. No podemos buscar otra información que no sea las Escrituras para conocer a Cristo Jesús. No son las enseñanzas del pastor fulanito de tal, no son las palabras del líder fulanito de tal que nos van a salvar. No es la sede suma de ningún otro lugar. Solo Cristo Jesús es la piedra angular, y en ningún otro hay salvación. Solo en Cristo Jesús. No vayas a otro lado. No busques en otro lado. Te vas a extraviar. No pongas tu fe en ningún pastor, en ningún líder. Te vas a extraviar, te vas a perder. Solo Jesús. Ata tu conciencia a solo Jesús. Nuestra conciencia debe estar gobernada y cautiva siempre por algo. Algunos la atan y la cautivan a las drogas, otros la atan y la cautivan al dinero, otros la atan y la cautivan a la pornografía. Ata y cautiva tu mente a Cristo Jesús, no a ningún otro lado, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús, la piedra que puede gobernar nuestras vidas. No vayas a otro lugar. Pero la enseñanza de la piedra angular nos enseña también que la fe es fundamental. Y para esto vamos a acudir a Romanos capítulo 9, versículo 30. Recuerden que hoy estamos haciendo petrología bíblica, escudriñando y cavando en la mina profunda de la roca que es Cristo Jesús. Y en esta mina, en esta excavación y en este examen de la roca, aprendemos que Cristo es fundamental. En Romanos capítulo 9, versículo 30, el apóstol Pablo está rogando y llorando por el pueblo de Israel, los israelitas, los judíos. Porque Israel quiere ser salvo,
por sus propias obras. Israel quiere ser salvo por sus propios méritos y tropezaron en la piedra de tropiezo, porque no es por obras, para que nadie se gloríe, sino tan solo en la fe. Romanos capítulo 9, versículo 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es ¿por qué? Por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas, no por qué, no por fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. Por fe. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? A través de Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por medio de ella los antiguos alcanzaron buen testimonio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe puesta en ¿quién? En Cristo Jesús, la roca inconmovible. La fe toma a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. La fe mira que no podemos agradar a Dios por medio de nuestras obras, que Dios exige perfección para entrar al reino de los cielos. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero usted y yo no somos perfectos. Pero miramos a Cristo Jesús, quien ha sido constituido el fiador, escúchelo, fiador de un mejor pacto. Si no tenemos en la vida espiritual, si no tenemos, mis queridos hermanos, perfección, conozco quien le preste. Si usted está en bancarrota espiritual, se llama Cristo Jesús y presta su justicia por la fe puesta en Él. Por eso dice: el que creyere en Él no será avergonzado. Para entender esta profecía de la roca, la piedra angular, cuando dice: y el que creyere en Él no será avergonzado, debemos imaginarnos estar en el trono del juicio final. Y entonces todas las naciones comparecerán ante el gran trono blanco delante de Dios para ser juzgadas, vivos y muertos, y los libros de las obras serán abiertos. Y dice, abril 15 del 2022, antes de ir al culto, Josué dijo mentiras, y los mentirosos no irán al reino de los cielos. Abril 15 del 2022, antes de ir al culto, Josué no honró de manera debida a su padre y a su madre. Y aquel que ha transgredido un punto de la ley se ha hecho acreedor a todos. No puede entrar al reino de los cielos culpable.
Pero también dice, Cristo Jesús ha dado su vida en rescate por Josué, que ha derramado su sangre preciosa en la cruz del Calvario y ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es que Josué entra al reino de los cielos no por sus propios méritos, no por sus propias obras, sino por los méritos y las obras de Cristo Jesús. ¿Y que el pecado debe ser castigado? Cristo murió en la cruz del Calvario, siendo castigado por los pecados de Josué. Por eso, Josué no se va a confundir en el día del juicio final, de que las puertas del infierno se abrieron para que muriera allí por la eternidad. ¿Saben? Porque el que ha creído en Cristo Jesús no será avergonzado. Eso es lo que significa allí la palabra vergüenza. Ser echado fuera del trono celestial, donde está la más densa oscuridad, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego nunca se apagará y el gusano de ellos nunca morirá. Pero el que ha creído en esa roca angular, en esa piedra establecida por Dios, dice, el que creyere en él no será, ¿a qué? Avergonzado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos, ahora sí al último. No desesperen. Hemos ido a la mina y es precioso excavar en esta mina, en la roca preciosa, en la piedra angular. Un texto más. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Miren qué hermoso. ¿Las piedras están vivas? No, cierto, las piedras no están vivas. Pero miren cómo empieza nuestro texto, Primera de Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva. ¿Por qué? Porque la piedra es una persona. ¿Por qué? Porque la piedra se llama Jesús de Nazaret. Porque la piedra invita, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Acercándoos a él, piedra viva, ¿cuánto? Todos los días. Es un presente continuo. No es, yo hice la oración de fe hace 5 años y ya por eso soy salvo. No, sino que es todos los días, cada minuto, cada instante de tu vida, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¡Qué triste! Desechada ciertamente por los hombres, con sus penitencias, con sus rituales, con sus tonterías, mas para Dios escogida y preciosa. Ay, ¿qué importa lo que piense el hombre? Es lo que ha hecho Dios, de eso se trata. Para Dios la piedra es escogida y es preciosa y ha sido probada por Dios, establecida por Dios, para que el que cree no se apresure, para que el que creyere no sea avergonzado. Para ellos algo tonto, mas para ustedes Cristo Jesús es precioso y escogido por Dios. Ahora, el versículo 5 de 1 de Pedro dice,
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo Jesús es la piedra angular. Pero al estar unidos a Cristo, ustedes también son hechos piedras vivas, cimentados con Cristo, allí junto a Cristo, unidos a la muerte de Cristo, unidos a la resurrección de Cristo, unidos a los sufrimientos de Cristo, pero también a la gloria de Cristo Jesús, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Para que ustedes sean una casa espiritual, para que ustedes sean un sacerdocio santo, para que ustedes ofrezcan sacrificios espirituales aceptables delante de Dios por medio de Cristo Jesús. Por lo cual la Escritura dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, para ustedes Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Ven a Cristo y no seas desobediente. Acoge a Cristo todos los días de tu vida y no tropieces y tropieces y tropieces una y otra vez. Esta roca, recuerden, está viva y nos llama a que nos refugiemos en Él, porque Él será nuestro tabernáculo, nuestro lugar de reunión, nuestro lugar de reconciliación con Dios. Esta piedra está viva, mis queridos hermanos, y creemos en Él constantemente, nos refugiamos en Él vez tras vez, momento tras momento. Para Dios y para los que creemos, esta piedra es escogida, esta piedra es probada, y sobre todas las cosas, esta piedra es preciosa, porque está colocada sobre la torre de la iglesia. Él es nuestro más grande tesoro. Recuérdenlo, mis queridos hermanos. Piedras vivas, porque Cristo está vivo, y el que cree ha pasado de muerte a vida. Vivas porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Piedras vivas puestas en el edificio de Dios, porque Dios no está cuidando cabras que se desparraman de aquí para allá. Dios tiene ovejas que se dejan pastorear, ovejas y piedras vivas que se dejan edificar a donde Dios las ponga. ¿Sí? Porque Dios gobierna nuestras vidas. El buen arquitecto sabe dónde ponernos, si en el muro abajo o arriba, si aquí necesito una piedra grande o aquí una chiquita. Pero cada piedra está siendo edificada por el Señor y unida a Cristo Jesús. Cada piedra está siendo sustentada por el Señor y deriva su vida del Rey de Gloria, mis queridos hermanos. Dios está edificando al creyente por medio de estas piedras vivas para que seamos una casa espiritual, el lugar donde verdaderamente se honra al Señor. Tú eres casa espiritual en un sentido, pero todos somos la casa de Dios.
el lugar donde exaltamos al Señor, el lugar donde predicamos la palabra de Dios. Ustedes son un sacerdocio santo, escogidos y guardados y sustentados por la piedra angular, para que sirvan a Dios con amor, en gratitud, en honra y gloria, y para que toda su vida sea un sacrificio espiritual delante de Dios. ¿Cómo? Glorificando a Dios. De acuerdo a Hebreos capítulo 13, versículos 15. Así que ofreced siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de la ayuda mutua nunca os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Crean en Dios. Caminen en santidad, aférrense al Señor Jesucristo y ayuden a sus hermanos que también están necesitados, porque eso es ser un sacerdote vivo y santo y agradable a Dios. Aférrense a Cristo, la roca de la eternidad, y nunca olviden esta clase de petrología bíblica de la piedra viva que es Cristo el Señor. En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos. Cristo, la roca de la eternidad. Oremos. Padre Dios, gracias por tu palabra y gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. El que en ti creyere no será avergonzado. El que en ti creyere será salvo. El que en ti creyere verá tu reino establecido sobre la tierra, donde no habrá más llanto, más tristeza, más dolor. Tú eres el Mesías, Señor Jesús, la roca establecida por Dios. No nos hemos equivocado, estamos en el Dios verdadero. Señor, si hay alguien que no ha venido a tus pies reconociéndote como Señor y Salvador de sus vidas, oro para que en esta tarde pueda creer, confiar en el Señor, ser levantado y restaurado por Él y ayudado por el Señor Jesucristo a cada momento, a cada instante, Señor Jesús. Padre bendito, confiamos en ti, esperamos en ti. Bendice a tu pueblo y que esta iglesia, esta congregación siempre esté fundada sobre la roca y no en ningún otro lado. Solo Cristo Jesús. No tradiciones, no mandamientos de hombres, no nuestras propias virtudes. Cristo Jesús. Señor, somos un pueblo vivo, santo, escogido para servirte, Señor, y para servir a la humanidad. Ayúdanos a hacerlo cada día, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser esa iglesia que te ama, que te honra y te exalta vez tras vez, Señor. Edifica tu iglesia, edifica tu pueblo, y que estemos firmes sobre la roca. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A todos.